Muy buenos días. El programa de actualización docente de la Universidad de los Andes tiene el agrado de presentar el video titulado Gráficas en el movimiento unidimensional. Con este video educativo nos propondremos explicarles de qué forma pueden extraer datos interesantes para la resolución de problemas del movimiento en una dimensión a partir de gráficas características de este, así como también la interpretación y simulación del movimiento de un cuerpo en línea recta a partir de gráficas muy sencillas. ¿Qué gráficas son relevantes en el movimiento? En la mecánica, la función de la posición en función del tiempo es considerada fundamental, pero muchas veces graficar la velocidad como función del tiempo puede aportar datos interesantes para la resolución de un problema. Pero cuando estamos trabajando con gráficos debemos estar muy pendientes de qué es lo que nos quieren decir, y lo primero que debemos notar es cuáles son las variables que están siendo graficadas. Todo gráfico bien elaborado debe indicar cuáles son las variables y en qué eje se encuentran. Por ejemplo, en este gráfico tenemos en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la velocidad. Por lo tanto, esta es una gráfica de la velocidad en función del tiempo, y teniendo esto en mente, entonces no malinterpretaremos mal el problema que se nos presenta. Cada gráfica representa una situación de movimiento particular, y el objetivo del aprendizaje es que con el tiempo asociemos cada situación con ecuaciones matemáticas conocidas. Comenzaremos entonces por las funciones de la posición en función del tiempo. La más elemental es aquella que no representa ningún movimiento en absoluto, es decir, una gráfica que indica que el cuerpo está en una posición fija a lo largo de todo un tiempo. Y la función que describe esta situación es x de t igual a, donde a es cualquier número. Tenemos una segunda situación que representa una posición que varía de forma lineal, y por lo tanto las gráficas que describen esta situación son dos líneas rectas que tienen una forma general como la que se indica acá. B representa la posición inicial del cuerpo, pero podemos siempre ajustarla a cero. ¿De qué manera? Simplemente moviendo nuestro sistema de referencia hasta el punto donde se encuentra dicho objeto. Pero, una pregunta interesante, ¿qué representa entonces el parámetro A? Desde el punto de vista matemático, el parámetro A es la pendiente de la recta, y en un sentido físico es la velocidad del cuerpo. La velocidad puede ser positiva, como lo indica el primer gráfico, o negativa, como lo indica el segundo gráfico. ¿De qué manera podemos calcular la pendiente de la recta? Simplemente tomamos dos puntos arbitrarios en la gráfica, identificamos cuáles son sus coordenadas, y mediante el cálculo que se muestra en esta expresión podemos determinar la velocidad del cuerpo. Pero ¿qué sucede si realizamos ese cálculo para, digamos, tres pares de valores distintos? ¿Por qué no haces la prueba? ¿Qué podrías concluir? Ciertamente obtendremos siempre la misma velocidad, y a esta situación la llamamos movimiento rectilíneo uniforme, donde el cuerpo en cualquier intervalo de tiempo se mueve a la misma velocidad. Ahora, ¿qué quiere decir que una velocidad sea positiva o negativa? Este gráfico parece ser bastante claro, ¿verdad? La velocidad negativa se da cuando el cuerpo se mueve hacia el origen de coordenadas o hacia donde se encuentra el observador, y la velocidad positiva la tiene un cuerpo que se aleja del punto de observación. Ahora vamos a ver una situación ligeramente más complicada, que es la de un cuerpo que se mueve y cambia su posición, esta vez de forma cuadrática en relación al tiempo. Esta expresión describe la gráfica de una parábola, y como vemos tiene una dependencia con t al cuadrado. A este tipo de movimiento lo llamaremos
movimiento uniformemente acelerado, y el parámetro A es el que indica la forma de la parábola. Si A es positivo, es como se muestra en el primer gráfico, y si A es negativa, es como se muestra en el segundo gráfico. Pero entonces, ¿cuáles son los parámetros que están representados en la ecuación? A es la aceleración del cuerpo, que es considerada constante. B es la velocidad inicial del cuerpo y C es la posición inicial. Y al igual que en el caso del movimiento rectilíneo, puede ser ajustada a cero. ¿Cuándo la aceleración es positiva o negativa? Intuitivamente podemos decir que la aceleración es positiva cuando el cuerpo incrementa su velocidad al transcurrir el tiempo, y negativa cuando hace todo lo contrario, es decir, cuando va frenando. ¿Qué podemos determinar a partir de una gráfica de la posición en función del tiempo para un movimiento acelerado? Podemos calcular la velocidad promedio, que no es más que, como su nombre lo indica, la velocidad media que tiene el cuerpo en un intervalo de tiempo dado, pero debemos tener mucho cuidado porque esta velocidad promedio depende del intervalo de tiempo que estemos considerando. ¿Qué sucede entonces si queremos calcular la velocidad en un instante de tiempo preciso t, cualquiera que sea? Tenemos que aplicar un proceso matemático llamado la derivada o la diferenciación. Entonces, ¿cómo quedaría la velocidad en función del tiempo? Simplemente derivamos la posición en función del tiempo y obtenemos esta expresión. Y si la graficamos, vemos que la velocidad en un movimiento acelerado es una línea recta con pendiente positiva en este caso, y que eso indica que la velocidad incrementa de forma lineal. Entonces, ¿cómo es la gráfica de la aceleración? Simplemente derivamos la expresión que ya hemos conseguido para la velocidad y notamos que la aceleración es una constante, tal como lo indica esta gráfica. Y ahora podemos comparar cómo son las gráficas de la posición, velocidad y aceleración para los dos tipos de movimiento rectilíneo que hemos considerado. Ahora vamos a pensar un poco en lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Qué nos muestra este gráfico aparentemente tan extraño? Es simplemente una situación de movimiento un poco más realista, representada en dos gráficos, uno de la posición en función del tiempo y otro de la velocidad en función del tiempo. Cualitativamente, ¿qué nos indica este gráfico? Que es un cuerpo que parte del reposo, luego acelera, luego se mueve con velocidad constante y luego comienza un proceso de frenado hasta volver al reposo. ¿Toda esa información en un sencillo gráfico? Claro que sí, solo hay que saber interpretarlo. Y por eso, y en conclusión, podemos decir que el análisis gráfico puede ser de gran utilidad a la hora de plasmar gráficamente algún problema real o ficticio, y además de ello permite una mayor introspección en el estudio de la física, más que el que puede ofrecer el simple uso de ecuaciones matemáticas. Muchas gracias.